Ahí sí. ¿Ya? La propuesta que les tengo para hoy es, en este ratito que vamos a estar juntas, es primero hablar como brevemente qué se entiende por arte comunitario, o por lo menos de lo que yo he investigado, una definición que es básica, porque no hago una clase sobre ese tema ni nada, sino que es como para poder después conversar, contextualizar también el tema del mapeo. Me gustaría conversarles de lo que yo conozco más, que es mi práctica de arte comunitario y cómo yo he usado estrategias como el mapeo colaborativo, no porque creo que sea el mejor ejemplo, sino que es porque lo que más conozco, entonces pienso que puede ser más interesante para ustedes escucharlo de primera fuente y no solo de observaciones de otras prácticas de otras personas. Entonces después yo les propongo hacer un pequeño break y en la segunda parte hacer como un ejercicio, experimento de mapeo aquí nosotros, inventar algo que va a ser espontáneo, como una prueba nomás, no vamos a hacer un examen sorpresa o hacer como una probadita de esa estrategia, porque a mí lo que me gustaría es que, bueno, quizás algunos de ustedes ya lo han hecho, pero si no lo han hecho, que por lo menos sientan que quizás podrían incorporar esto en sus diferentes prácticas, que esta también quizás es una estrategia que pueden adaptar a los temas. Ahí justo llegaron las chiquitas. Genial. Estaba presentando. Eso alcancé. Nada más. No voy a poner papel porque lo que hay. Sí, no, están enfrente. Sí. Voy a montar ahí porque está enfrente. Bueno, pasar muy largo, ¿no? Ya. ¿No hay nadie acá? Y ahí yo les propongo que si tienen alguna duda o algo que quieren decir, porfa lo digan en el momento, porque cuesta una lata esperar hasta el final, después ya uno no tiene como que... Con eso partimos. Primero, esta en realidad, yo sé que ya está por la pregunta, nos vamos a quedar hasta las 5, pero si tienen alguna idea de por qué hubo esa explosión de arte cuando ocurrió el estallido social, no sé si todos estaban aquí, pero bueno, si no lo habrán seguido desde sus respectivos lugares, y en todo caso esta pregunta es extrapolable para muchas manifestaciones sociales en distintos países y contextos. ¿Quién se aventura a decir alguna cosa? Un poco de la experiencia personal, yo creo que habían colectivos y grupos de personas ya organizadas que tenían la práctica y política relacionada. Entonces, que al momento de ser el estallido, simplemente como que se tomaron las herramientas que ya tenían para poder como presentar la ley. Esa es una, ¿cachai? Como que ahí se suman otras que ya. O sea, como que ya había un conocimiento, pero que de pronto se pudo implementar de una manera mucho más pública que de costumbre. Entonces, ya. ¿Qué otras cosas creen que tuvo que ver? Sí. A mí se me hace como que acompaña esto de tomarse lo público, corporalmente salir, romper la calle, entonces como tomar los muros como un lienzo público, ¿no? Un gran periódico, una gran papeleta, un gran pañuelo, no sé lo que queramos hacer, pero se me hace como un espacio de democratización de los signos, como de contaminarlos, de ir cambiándolos, también de dejarlos establecidos, como transformar la ciudad con esa misma salida de los cuerpos, como tomar ese espacio. Ah, claro. O sea, como que lo mismo que está pasando con los cuerpos ahora se manifiesta también en los muros, en el espacio público, en otras materialidades, digamos, que han plasmado. Sí. Eso, en relación con eso, pero como para participar en la conversación pública, ¿no? Como un modo de participar en momentos más críticos, quizás en la conversación pública, porque sale más concreto a la claro, ¿no? Y queda como permanente, entonces, una conversación que queda como expresada, como una foto instantánea del estado de la discusión que va quedando en el espacio público. ¿Qué más? Yo no sé, yo creo que la academia mostró como su desconexión. Yo creo que el arte fue como un lenguaje que fue más fácil. La academia todo el rato está diciendo mente, cuerpo, razón, emoción. El arte no ha hecho esa relación, entonces yo creo que el estallido, esa explosión, me fue más fácil poder articular. Yo creo que la academia ahí mostró, porque tú le preguntabas a los sociólogos, uy, que no se veía venir, o sea, como que no teníamos lenguaje ni respuesta, y
me parece que ahí tal vez el arte, digamos, pudo ser, o sea, logró esa sintonía conversacional, ¿no? Claro. Fue más fácil. O sea, manejar esa emocionalidad de no tener algo tan... Porque estábamos manejando emocionalidades no racionales, o sea, son nuevas racionalidades, digamos, ¿no? Como los cuerpos no les molesta el arte, ¿cachai? Les molesta la calidad. Entonces yo creo que, digamos, ese estallido social era mucho más comprensible y fue además también mucho más transferible también de poder, como a nosotros a pie, capturarlo también, o sea, como poder pensar, entenderlo, ¿no? O sea, que la academia fue bien, mostró harta novedad. Claro, o sea, era más una herramienta más instantánea, más accesible, más diversa también, menos disciplinada. O sea, que me acuerdo cuando apareció todo el mundo, o lo mismo que en la pandemia, ¿no? O sea, como que apareció todo esto de que todos podían cantar en los balcones, ¿cachai? O sea, como esas reflexiones como que salen un poco de esta crisis, como que yo creo que el arte ha tenido un lenguaje más de fácil conexión. Claro, distintas manifestaciones artísticas. Porque el arte también es político. Y es como la expresión, sobre todo para quienes no somos tan parte de la academia, de una forma, me imagino, no creo que eso, más simple, también hacer esa manifestación política, de apoyarse en las calles, de expresar ese descontento, también tenían con toda esa manifestación artística, ¿no? Claro. No, pero es que ese es un buen punto, que el arte en realidad siempre es político, solo que hay momentos en donde eso se visualiza quizás más claramente como este momento, ¿verdad? Entonces, quizás algo que ocurrió en el estallido social, que fue un poco distinto a lo normal también, es que había muchas manifestaciones artísticas sin nombre y apellido, sin estar en el contexto en donde estamos acostumbrados a ver el arte, al museo, el arte visual, al cine, la película, entonces la performance, estaba todo junto, todo revuelto y todo sin nombre, todo anonimizado, todo colectivizado también. Y una cosa, porque a través del arte, claro, esto que creo que Marcela hablaba, esto de transformar, el arte transforma los regímenes de sensibilidad, entonces de esa manera llega más fácil, cada vez más fácil y la gente. Me puedo identificar con la figura de Moreno Matapacos porque interpreta un sentir, un malestar. O sea, podemos tomar íconos, imágenes icónicas, no sé, y desde ahí vincularlo a esa sensación, a ese descontento, a esa... Sí. Claro. Y también tiene la posibilidad, o sea, por un lado, claro, tiene eso como de trabajar desde lo sensible y también de ofrecer herramientas de reflexión sobre eso, como de procesamiento de lo que está ocurriendo, que es distinto un poco a la experiencia de estar en la protesta, que no hay como distanciamiento posible, ¿verdad? El arte, incluso el arte callejero, quizás tiene la posibilidad, o sea, esas personas que fueron a hacer esos stencils o lo que sea, tuvieron que por lo menos irse un rato a la casa a diseñarlo y o sea, ahí hay una cierta distancia. Bueno, no es exactamente... perdón, sí, solamente me parece que faltaría hacer una distinción entre el arte popular, ¿no? Que no es que es el arte de los museos que están en las calles, ¿no? Bueno, es un arte popular, callejero, como decís, que entonces en ese momento de efervescencia social ¿no? Se pone presente en el arte, pero creo que el arte siempre es político, pero hay distintos. O sea, las bellas artes. Sí, claro. Y yo creo que ese es justamente un punto súper importante para la conversación que vamos a tener hoy, porque justamente el tipo de arte del que les quiero hablar es un arte que está en el vértice, en el borde, entre eso que tú estás diciendo, entre una disciplina artística que se enmarca en, por ejemplo, las artes visuales o el arte contemporáneo, hay manifestaciones de arte contemporáneo, de arte comunitario, perdón, de distintas disciplinas, más desde el mundo del teatro, desde el mundo de la performance, y algunas se desenmarcan más de la institucionalidad y otras menos. Entonces es un arte que está súper en el borde y vamos a conversar sobre ese aspecto, porque quizás esa es una de sus potencialidades, pero también muchas veces de sus debilidades, o por donde se puede como criticar. Entonces, primero, sobre cómo se entiende el arte comunitario. Acá me tomo de una definición de una
llama Nardone, ¿la conoce? Paola. Es interesante. Bueno, ella lo que dice al final es que es una forma de creación artística colectiva, o sea, donde participan varias personas, en que involucra artistas, pero también a otras personas que no necesariamente tienen un conocimiento o una capacitación artística. Entonces, casi siempre involucra a personas pertenecientes a una agrupación o que viven en un mismo territorio, miembros de una colectividad, de un grupo. Y también estas personas se van involucrando en un proceso creativo que se desarrolla en el contexto de una comunidad. Y ahí hay otro término polémico, la comunidad aquí entendida, por un lado, como un grupo, un colectivo de personas, pero también como un territorio. Entonces, no sé si han escuchado esto, como muchos de los artistas dicen, como no, voy a ir a trabajar a la comunidad, como queriendo, usándolo como sinónimo de un lugar, un territorio, a tal comunidad. La comunidad, de hecho, en Chile se usa mucho con los mapuches, la comunidad de tal lugar, en el fondo tiene como un nombre territorial. Entonces, en ese sentido, comunidad, después podemos cuestionar a qué se refiere, como si eso existe, tal cosa como las comunidades. Si bien este tipo de práctica persigue logros estéticos, porque se ubica dentro del arte, también persigue la transformación social a través del arte. Y aquí entonces eso es quizá algo que distingue este tipo de prácticas de otras que son netamente más experimentales, disciplinares, podríamos decir. O sea, que hacen una experimentación dentro de lo visual, lo teatral o lo cinematográfico, como estrictamente a partir de una disciplina. Yendo así como esto, como realmente una pincelada súper gruesa, pero como para tener unos antecedentes, se empezó a hablar de arte comunitario dentro de las artes visuales, que yo soy artista visual, entonces lo veo más desde esa perspectiva, a contar de los años 60, y se va conjugando esto a partir de una mezcla entre el activismo callejero, la protesta, lo que está ocurriendo más en las calles, y el arte en el espacio público, que también empieza a tomar mucha fuerza. O sea, manifestaciones quizás no tan rupturistas, pero empieza a salir como el arte de los museos al espacio público, y un poco el arte comunitario es hijo de estas dos cosas. Del activismo en el espacio público y por otro lado de este arte que sale también de ese espacio. Una de las características, antes de hablar de las características es importante saber que se le llama de muchas maneras. Se le llama arte colaborativo, tiene pequeñas como matices de distinción, pero arte colaborativo, práctica social, los gringos le llaman social practice, así a seca. Yo no sé cómo se supone que saben que es arte eso, porque es una práctica social, pero así se le llama. Arte relacional también, son cosas como hermanas, digamos. Cuando se está hablando de ese universo de arte, claro, yo aquí hablo de arte comunitario y estoy tratando de agrupar todo ese tipo de prácticas que son de distinta naturaleza. Y bueno, una de las características es que el proceso de hacerlo, esta colaboración con distintas personas, es más valiosa muchas veces que el resultado. Entonces muchas veces este tipo de prácticas no tienen como un producto. No es que todos juntos necesariamente construimos una escultura que queda. Muchas veces no hay, o sea, son efímeras, son prácticas que no dejan como huellas materiales. Y otras veces sí, pero incluso cuando sí las dejan, muchas veces lo más importante es ese proceso, y por ejemplo la documentación se vuelve muy relevante de cómo se producen esos procesos, porque a veces todo lo que hay en este tipo de proyectos hasta el día de hoy. Y por último, algo interesante que habla un autor, si le interesa, que se llama Pablo Higuera, que tiene un manual de arte social, le llama él. Es que dice, claro, que es en esencia interdisciplinario, porque parte de su esencia es construir un espacio de ambigüedad en el cual nos desenmarcamos un poco del campo de las artes visuales o del arte contemporáneo o de el activismo mismo. Entonces,
como que se genera un espacio, una instancia en la cual hay más cosas permitidas, en el fondo. No hay tantas reglas, no está tan normado, entonces tenemos que inventar cómo ejecutarlo. O sea, tiene un alto grado de experimentación en ese sentido, que no necesariamente hay metodología y que toma de todas partes. Toma un poquito de acá, un poco de las ciencias sociales, un poco del trabajo social, de la psicología, de varias herramientas, y va creando como este espacio ambiguo e interdisciplinario. Entonces eso también ha sido interesante de estudiar y para el mundo de distintas áreas. Me he dado cuenta ahora que lo estoy investigando que hay gente desde la psicología, de la medicina, investigando prácticas de arte comunitario, como su valor terapéutico. O sea que es muy diverso, es como un área de interés de mucha disciplina, justamente yo creo que por esta ambigüedad que tiene. Y acuérdense que me pueden ir interrumpiendo si es que se les ocurre algo. Vamos. Ahí está, ya, si no me dejaba, oye, que se le ocurre la cosa. Bueno, ahí dice lo que es, pero un aspecto fundamental, considero yo, y bueno, para otros y más, pero hay un elemento también que es permanente en este tipo de práctica y que es una tensión, una suerte de fricción constante entre la vocación estética o artística y la vocación social. O sea, hay como una doble lealtad, digamos, de este tipo de proyectos hacia generar un producto artístico que sea innovador y que cumpla con la serie de requisitos que imponen las disciplinas artísticas, en los cuales, por ejemplo, la originalidad es un criterio importante, el contenido como, digamos, temático, la relevancia. Hay un montón de aspectos que se juegan como desde el lado artístico, pero por otra parte tiene esta vocación de la transformación social, y que eso tiene que ver con cómo se cambia la realidad cotidiana de las personas que participan en un proyecto. Entonces, como se pueden imaginar, no siempre esas dos cosas son muy fáciles de reconciliar, y muchos de los proyectos se van hacia un lado o se van hacia el otro. O sea, muchas prácticas comunitarias se transforman a veces, por ejemplo, en prácticas como pedagógicas o educativas, y quedan como integradas en la comunidad de esa manera. He visto hartos ejemplos de proyectos de arte comunitario que se transforman como en escuelas o talleres o algo así, ¿no? Aquí mismo, por ejemplo, Nube Lab, no sé si lo ubican, pero es una fundación ahora, podría ser un proyecto más de ese tipo, de una práctica colaborativa, evolucionó como una práctica pedagógica muy innovadora, pero que ya quizás se desmarca de lo propiamente artístico, digamos. O bien se transforman en proyectos muy interesantes desde la perspectiva del arte, pero con ciertos cuestionamientos políticos. Que es lo que ocurre con artistas, bueno, como Tania Burguera, que estuvo hace poco en Chile en el Museo de la Solidaridad, no sé si tuvieron oportunidad de verlo, pero que bueno, estuvo cuestionada por motivos políticos, pero su arte mismo también ha estado cuestionado por cómo involucra a las personas. O otro artista emblemático es Sierra, un artista español que trabaja con gente y le paga, por ejemplo, a migrantes pobres en Venecia para tatuarlo a todos juntos. Entonces, arte colaborativo, pero que en el fondo es como repite situaciones como de abuso o de jerarquía social que justamente quiere denunciar. Entonces, deambulan entre esos dos extremos, digamos, entre irse totalmente a lo social o totalmente a lo artístico, y es difícil lograr un equilibrio. Y además también, bueno, ¿quién puede jugar exactamente cuándo es bueno o no? Y ahí pongo el ejemplo del Museo Cielo Abierto de San Miguel, que son estos murales que están ahí en Departamental con la Ruta 5, en una villa, y que es un proyecto como bien conocido acá, que en realidad no es arte comunitario en el sentido que los murales son pintados por artistas bien reconocidos,
pero sí que es un proyecto como acogido y muy cuidado por esa comunidad. Entonces es como un hito, digamos, de un arte que no pertenece al museo, por ejemplo, como se enmarca dentro de las artes visuales, pero no de las bellas artes, entonces tiene como ese aspecto como en el límite, ¿verdad? Ya, y acá les quiero contar entonces un poco de mi metodología. Sé que no sé si existe tal cosa como la podría describir así, pero bueno, mi experiencia, digamos, para no ponernos tan ambiciosos. No sé si antes alguien quiere comentar algo más del arte comunitario en general. ¿Tiene alguna pregunta sobre eso? Ya, les voy contando y ahí también me pueden ir preguntando un poco más de cómo es esto. A ver, me quiero apoyar en el computador. Ahí sí, ya. Bueno, traté de contar este relato como en etapas, en realidad es muy orgánico y no siempre se da todo en orden, como se imaginarán. Pero en los procesos de arte comunitario hay proyectos en general que pueden durar a veces periodos muy breves, ¿verdad? O sea, hay prácticas de arte colaborativo que pueden durar unos pocos días y que son colaboraciones más bien anónimas, por ejemplo, en las que no necesariamente uno llega a conocer bien a todas las personas, pero también hay prácticas de arte comunitario que duran años. O sea, hay gente comunidades que trabajan por años. Y es importante decir que no siempre se necesita como la presencia de artistas, como artistas reconocibles. A mí particularmente mi objeto de estudio son más las prácticas que tienen involucrados artistas, pero existe arte comunitario obviamente cuando no hay artistas involucrados y por ejemplo, no sé, pues las bordadoras de Isla Negra, claro, no es como son personas que tienen una expertise en la técnica, no tienen una formación necesariamente artística o académica y eso también es una forma de arte comunitario, pero acá en particular me voy a referir a esta práctica en donde se involucran artistas que vienen muchas veces de fuera de los territorios, aunque no necesariamente, a veces son de ahí mismo, pero en general funciona así. Entonces hay una etapa inicial que es muy importante y que en mi caso puede llegar a durar hasta 2 o 3 meses, que tiene que ver con conocernos, simplemente con conocerse entre las personas, pero también conocer el lugar mismo, quiénes lo habitan, cómo se habita ese espacio, y establecer una cierta confianza, porque verdaderamente, claro, como ya sabrán, los que hacemos clases, sabemos muy bien como que para que se produzca cualquier tipo de interacción significativa hay que establecer una confianza. Y saber cómo ir tanteando para ver cómo qué se puede, qué no hacer. Entonces, este tipo de proyectos siempre parten con conversaciones situadas, en las cuales se recorre, por ejemplo, un territorio y se va conversando en cada lugar de qué significativo, qué experiencias han ocurrido ahí. Muchas veces cuando he trabajado con infancias, hacemos juegos, también con adultos, hacemos juegos como de recorrer y encontrar cosas, o juegos que se inventan también ahí mismo. O sea, muchas de estas cosas son súper emergentes, no es como hoy día vamos a hacer un recorrido conversado, es como, bueno, y hoy día ¿qué podemos hacer? ¿Por qué no vamos a ir? Etcétera, etcétera. Entonces se producen este tipo de interacciones como más de introducción. Y un poco lo que va pasando es que a partir de ese tipo de prácticas, a veces más juguetonas, más lúdicas, espontáneas, de intercambio, vamos llegando a preguntas comunes, que es como es el punto de partida, preguntarnos por algo, ¿qué nos gustaría? Acá pongo una foto de la práctica que estoy haciendo ahora en San Miguel, en la cual, por ejemplo, le llamamos taller de muralismo comunitario. Entonces de esa manera se publicita en el barrio para que llegue gente, porque es súper difícil convocar a la gente, está súper ocupada, como que los niños son más fáciles, te diría, los adultos son terriblemente difíciles de motivar y movilizar para este tipo de prácticas.
Entonces hay momentos en que hay, o sea, como que muchas veces hay que ir a conversar con gente que uno no conoce, ir a estar en los lugares, a sentirlo nomás, como qué está pasando ahí, cuál es la sensación de esos espacios. Este es un proyecto más antiguo que fue en el 2017-18 en Cerro Navia, en el cual había, por ejemplo, una cancha, la única cancha del barrio. Estaba muy tomada como por gente que iba a tomar y a otras cosas más, digamos. Entonces había como una necesidad de parte de una agrupación que trabajaba con niños de recuperar ese espacio, como para que los infancias y jóvenes del barrio pudieran ir a jugar ahí básquet o lo que quisieran. Entonces era muy divertido porque era un territorio realmente en disputa, o sea, como que venían ya y los cabros jugaban un rato, pero después en la noche se oscurecía y se venían a carretear y dejaban todas las botellas, prendían fogatas ahí, entonces al otro día había que como sacar todas esas cosas para recuperar el espacio, y era una disputa constante, o sea, como el proceso de recuperación era constante. Entonces ahí, por ejemplo, identificamos que este era un lugar en el cual era importante desarrollar un proyecto de arte comunitario, porque de alguna manera había como una intención de reapropiarse de ese espacio, o sea, son como una pequeña lucha de poder, pero a nivel local. Entonces los niños necesitaban tener un lugar donde jugar y los narcos se podían ir a otro lugar, y había que, bueno, en este tipo de lugares el Estado no tiene participación alguna, por supuesto, o sea, nadie hace nada, entonces hay que hacerlo, digamos, como inventar estrategias desde lo comunitario, desde el barrio mismo. Entonces ahí, por ejemplo, se identificó que este era un lugar a desarrollar, o sea, a trabajar en el próximo proyecto de arte comunitario. Y aquí viene una siguiente estrategia que por lo menos a mí me ha resultado muy útil, que es la del mapeo colaborativo o colectivo, cartografías colaborativas se le llaman en la academia, muy bien. Y les recomiendo mucho, creo que lo dejé por ahí, pero hay un colectivo que se llama Iconoclasistas, que tiene un manual de mapeo que se baja en PDF en su página y es súper bueno. No hay la única, hay mil maneras de hacerlo, pero ellos tienen como todo abierto, Iconoclasistas. Y son, una vez fui a un taller con ellos que hicieron acá, no me acuerdo, hace muchos años, y fue súper interesante. Yo empecé a incorporar esta herramienta, que en el fondo consiste en apropiarse también del mapa, que es una estrategia en general de control del territorio, o sea, como es una herramienta que ha sido usada como de forma bien vertical, en el sentido de que ha sido principalmente usada para poder ver dónde hay lugares de comercio, dónde hay recursos que extraer, dónde hay, no sé, personas enemigas, cómo hacer la guerra, como que es una herramienta que se usa muy políticamente, y en el fondo el mapeo colectivo es una forma de traerla de vuelta y usarla creativamente, cómo usarla para empoderar, digamos, a quienes habitan el territorio y no solo a quienes lo controlan, digamos, desde arriba. Sí. Perdón, solo que en Argentina hay un proyecto que yo participé un año que se llama Cartografías Afectivas en Comunidades. Ay, increíble, sí. Que hace, ¿lo conoces? Sí. Hace eso mismo con la memoria de la dictadura, ¿no? Sí. En un barrio donde no había señalización, pero había habido mucho centro clandestino, muchos desaparecidos, incluso hay un el orfanato, pero no es la palabra, pero no importa. Sí, puede ser. Donde dejaban niños y qué sé yo, y también se estaba investigando. Entonces, cartografías afectivas en comunidad. Y salen con los chicos de la escuela a recorrer y a marcar el territorio, ¿no? Ponen las plaquetas, señalizan, les van explicando también porque los chicos de la escuela ya no, o sea, es nuevo para ellos, no saben todo lo que pasó. Sí. Y eso es súper interesante en los mapeos, eso precisamente que tú dices, que en el fondo ponemos en común el conocimiento. Cuando mapeamos, no sé, el Cerro Navia, por ejemplo,
algunas personas saben cosas de un lugar y otras personas saben de otros lugares, entonces podemos ir compartiendo. Me acuerdo ahí como recomendaciones locales, como no, que en esta banca de la plaza fijo que te asaltan, pero en esa banca de la plaza, entonces como, mira, qué bueno, o cosas por el estilo también del recuerdo, como bueno, por aquí pasó una caravana con Pinochet y le tiraron piedras en esta calle, en esta cuadra. También se juntan generaciones distintas, a veces es muy interesante cuando pasa eso, y aportan conocimientos distintos que van quedando registrados, territorializados, o sea, como geolocalizados, artesanal, sí. A ver, por ahí había una pregunta. ¿Quieres tú primero y después la Laura? Sí, yo quería hacer una consulta respecto a que también he hecho, por ejemplo, cartografías en talleres desde perspectivas, eso sí, de los nuevos materialismos, por ejemplo. Entonces quería preguntarte respecto a como lo que se considera como agencias en este hacer colectivo y, o sea, yo en el caso de la filosofía es más duro que entren estas perspectivas, que a lo mejor los del arte ya caemos de cajón, pero pensaba en que cómo considerar la materia, también más gente en sí mismo participa, o que no solamente esta idea que traemos concebida del territorio, sino que resulta que encontramos en ella la misma materia una resistencia o una agencia productiva que también hace parte del mapeo colectivo. Y ahí también tenía la duda respecto a esto que tú decías de apropiarse del mapa, que también nosotros tensionamos la idea misma del mapa de el territorio preexiste al mapa y lo trasladamos al mapa, o es el mapa el que muchas veces se utiliza para dar forma al territorio, como en tanto el mapa, ya se diseña el territorio, como si fuese una causalidad del antes y del después. Y muchas veces en esa relación de uno y otro no hay un territorio ni antes ni después, sino como cómo se conforman en la relación con ese mapa. Y a partir de lo que tú decías, como el mismo territorio, o sea, no sé si como no existe el territorio, en el mapeo también puede darse mucho que la experiencia de las personas de un mismo lugar, en la misma banca, para alguien sea Salto y para otra persona el lugar más romántico, porque ahí, no sé, vieron pololeo, ¿sabes? Como si, y ahí hay una como superposición de capas de ese territorio y una complejidad interesante. ¿Vale? Sí, súper interesante, ¿no? Todo eso es verdad. De hecho, este es un mapeo que estábamos haciendo ahora, pero te iba a mostrar que es un mapeo de agentes que hice ahora recientemente, que era un experimento de mapear agentes humanos y más que humanos. Y fue súper interesante, porque esa era una pregunta que me había surgido ahora a raíz de estudiando el doctorado, como que se me ocurrió eso también, como la agencia de los lugares del barrio, de los objetos que ocupamos para hacer el arte comunitario. Entonces fue un experimento que hicimos de trabajar con un grupo preguntando no solamente por las agencias humanas, sino que primero como, ok, ¿qué es todo lo que participa en este proyecto? Si tuvieran que hacer una lista como un extraterrestre, como, ¿cachai? Como para todo, como cuáles son las cosas que son importantes que hayan, desde las bebidas hasta el cafecito y la galletita, hasta las mesas, qué sé yo, la temperatura del espacio cuando está muy caluroso, muy frío, como... Entonces ahí logramos hacer un mapeo de agentes y que fue muy entretenido. Bueno, fue con gente como adolescente, además como muy especial el grupo, y llegaron a la idea de que el corazón del proyecto era súper divertido, porque era el lugar, la sede, esa es la junta de vecinos, pero otra cosa eran los ideales. Habían dos cosas al centro, dos agencias. Una era la sede y la otra cosa era la razón, la motivación por la que la gente va, que era hacer algo por la comunidad. Como esa motivación de hacer algo que quede en la comunidad, como de trabajar en un proyecto que tiene un bien común y no un bien personal, era como para ellos las dos cosas más importantes, y las identificaron como las agencias esenciales del proyecto. Yo no me lo hubiera imaginado, pero ahora voy a repetir, nunca había hecho este tipo de ejercicio porque, claro, no me lo había preguntado antes, no había leído esa teoría previamente al doctorado, así que ahí surgió eso. ¿Tú tenías una pregunta, Orlando? ¿O algo comentario? Bueno, dato rápido, pero también pensamos
cuestión desde la epistemología crítica y buscando distintos. Cuando presentaste lo de arte comunitario, claro, enseguida uno piensa en las críticas que se han hecho al arte comunitario, ¿no? Y bueno, efectivamente, sobre todo más que el arte comunitario, el arte relacional y todo este debate, las críticas que ha habido sobre todo de la Ranciera, Muriel, con el arte relacional y demás. No creo que haya que entrar en esas tensiones, pero me interesa esa como discusión para pensar justamente esto último, ¿no? Porque no se trata como de decir, uno puede decir, bueno, sí, el arte relacional es ya en el MoMA sirven esta comida india y todo eso. Entonces, yo no quiero caer en una cuestión de arte, no quiero caer en dualismo de arte mercado, arte político, arte político, pero sí pensar en esas tensiones. Y creo que es interesante pensar en esas tensiones de como ciertas críticas que se le pueden hacer, tanto desde esa idea de criticar el arte comunitario, porque plantearía únicamente los consensos, por decirlo en términos como de Rancière, y otras críticas que podría ser como Hal Foster, que también tiene que ver un poco con eso, que es como este artista que viene de afuera, el artista como etnógrafo, toda esa cuestión. Pero, más allá de eso, que puede ser un debate a veces un poco teórico, cuando uno lo piensa en este tipo de ejercicios, que ya es el mapeo, uno podría pensar, bueno, quizás es un poco la pregunta, ¿cuáles son como las tensiones o las contradicciones que aparecen en el momento de mapear y que quizás no se solucionan con, bueno, a ver, que consensuemos que esto acá es lo que vamos a cartografiar, sino que aparecen estas como tensiones, debates, o esto como dice, como hacer una cartografía humana y humana, digamos, donde aparecen otras perspectivas que no son necesariamente las del consenso, y otras sensibilidades ahí. Y ahí se habla, ¿no? Hay una apertura de los sensibles, y no una cuestión de decir esto es lo que vamos a hacer, digamos, no, o esto es lo que, el acuerdo al que llegamos con comunidad, una suerte como de concertación del arte. Y quizás como preguntarte un poco por esas experiencias donde quizás no se resuelve o donde se trabajan esas tensiones, ¿no? Que creo que también es interesante ponerlas, ¿no? Porque a veces cuando uno piensa en el arte comunitario, lo primero que piensa es, bueno, porque es digamos, piensa el arte en términos muy productivos, ¿no? ¿Qué es lo que me deja? ¿Qué es lo que deja una comunidad? En términos de fondar, ¿no? Como cuál es el impacto social esperado del proyecto, ¿no? Y quizás para salirse un poco de esa lógica, está bueno pensar en estas críticas, pero no para, digamos, desechar el arte comunitario, sino para ver cómo en estos procesos como el del mapeo se puede trabajar con estas tensiones y estas complejidades. Sí, y totalmente. O sea, mi investigación del doctorado es sobre eso, sobre las fricciones en el arte comunitario y cómo pueden ser movilizadoras, incluso cuando no se llega como a un acuerdo sobre la solución, a un consenso. Como este tipo de prácticas quizás tiene un espacio para las diferencias y cómo este tipo de tensiones muchas veces implican no necesariamente un consenso, pero una colaboración desde la tensión. Igual ahí me estoy poniendo muy técnica, pero que en el fondo lo que quiero decir con eso es que no necesariamente tenemos que aspirar a lo mismo para poder colaborar. A veces lo que tú quieres y lo que yo quiero es distinto, pero podemos encontrar una manera de seguir colaborando incluso sin consensuar nuestros resultados, sin consensuar ese punto en común. Entonces, yo me he dado cuenta que eso en verdad se vive constantemente. Y uno, o sea, en verdad en la vida, no solo en un proyecto, uno constantemente colabora con los colegas, con la familia, no porque estemos de acuerdo en todo, sino que porque nos sirve para distintas cosas, necesitamos, qué sé yo, comer la cena, no tengo idea, como a veces necesitamos actividades en común y me parece a mí que en esas diferencias se producen soluciones más innovadoras a veces que si llegamos a un consenso, porque los consensos, claro, generalmente como que buscamos soluciones más conocidas, como el punto medio, pero colaborando desde la diferencia a veces llegamos a ideas bien extrañas, no siempre que funcionan. Y una última cosita, a propósito, ay, se me fue, que te iba a decir sobre eso, que una última cosita sobre ese debate. Es verdad que hay un debate súper interesante si les interesa este tema a nivel como de la teoría más eurocéntrica, digamos, sobre arte comunitario, y ha sido súper criticado con muy buenas razones, me parece muy interesante, pero creo que había quedado fuera una particularidad de las prácticas que se dan en Latinoamérica,
porque es bien distinto las prácticas de arte comunitario que se dan en Europa y en Estados Unidos, que las hay muchas, pero no tienen como el componente de la movilización social que tienen acá. Acá en Latinoamérica, como no sé, las bordadoras de Isla Negra, por ejemplo, son tipos de proyectos de arte comunitario o de prácticas, agrupaciones que nacieron siempre con intenciones políticas. Entonces, aquí en Latinoamérica hay un ingrediente como especial de este tipo de prácticas que tiene una como raíz en los movimientos sociales. Y yo creo que eso no ha sido muy tomado en cuenta en esos debates internacionales y es algo que, bueno, yo no lo voy a resolver, por cierto, pero que me interesa sí tenerlo en cuenta en mi investigación, porque es bien distinto cómo se dan acá. Acá no existe como este sistema, aquí en Chile en particular, como no hay una institucionalidad fuerte del arte, estar fuera del sistema del arte y estar dentro no es muy radical. O sea, como es fácil estar afuera y adentro, no es como estar en el MoMA o estar afuera, no sé, en el Central Park, no es tan definitiva la institucionalidad artística. Entonces, este tipo de prácticas se dan muchísimo y circulan como son muy fluidas entre la institucionalidad y fuera de la institucionalidad, con mucha más libertad que en lugares con sistemas del arte mucho más fuertes, digamos. Ya, perdón. Y ahí me faltó por ahí también. Perdón. ¿Tú ibas a decir algo antes? ¿Yo? Sí. ¿No? Pero es que no sé si es tan relevante decirlo ahora. Porque en realidad no tiene nada, tiene que ver con algo de lo cotidiano más que con esta conversación como más teórica y así. Y es que estaba pensando, yo siempre miro el mundo a través de mi vivencia. Yo crecí toda mi vida en Costa Rica. Y en Costa Rica hay un sector que se llama La Vuelta del Padre, pensando en esta lista del mapa. Y Costa Rica es una comuna que hace poco cumplió 100 años. Entonces, y la calle principal es Independencia, históricamente es el camino del Inca. ¿Ya? Los incas llegaron al Valle del Mapocho, aquí se enfrentaron con los mapuches. Lo interesante de eso es porque ese sector se llama La Vuelta del Padre. Y voy con esto, lo voy a llegar con más, pero no se lo va a contar en la anécdota. Y es que pensemos que ese sector era el sector de la Chimba. Todo eso era recorrido, no era ni Independencia ni Costa Rica, era el sector de la Chimba. Y quedaba afuera de la ciudad y todo eso. La iglesia que estaba ahí era la de los carmelitos, que estaba en Mapocho. Y cuando era el Quasimodo, hasta ese sector había casas, y por eso se llamaba La Vuelta del Padre, porque hasta ahí llegaba el Quasimodo que iba a escoltar por la muerte por los calles y todo eso, y volvía a la iglesia nuevamente. Lo interesante de eso, con eso voy con la misma, es que siento que, o sea, no estoy descubriendo la vida de nada, solamente estoy poniendo ideas, por eso no voy a decir nada inteligente y nada muy elaborado, pero que en eso hay mucho de memoria y oralidad, porque yo sé que muchas de las generaciones más chicas, de gente que yo crecí en Costa Rica, les sigue diciendo La Vuelta del Padre, sin saber la historia de por qué. Claro. Entonces, y ahí hay un trabajo de recuperación y memoria que no se ha hecho tanto en Costa Rica. A mí siempre me ha llamado mucho la atención de que, siendo una comuna que realmente es muy histórica, Sí. ha tenido muy poco de, bueno, la comuna más pequeña de la región metropolitana, en cuanto decía poblacional, no sé, como árbol y eso. Entonces, es muy interesante lo que se da ahí porque ese relato se podría trabajar a través de la comunidad también. Porque el frente está en otro lugar que también está mapeado como el canal, que es un lugar de drogadicción, así. Entonces, es muy interesante ver cómo estos mapeos sirven y hay una comediante que además es socióloga, Ovaso, que ella siempre cuenta esto de que, y eso también pasaba en el barrio, yo también lo veía, insisto con esta idea del mapeo que me hace mucho sentido. O sea, de aquí para allá es súper malo, y los del otro lado, los que eran de aquí para allá, decían, no, pero mira, de allá, de esa casa hacia allá, es súper malo. Entonces, los que estaban para la esquina de acá y los que estaban para la esquina tenían percepciones distintas sobre el barrio, dependiendo de si pertenecían o no. Claro, sí, resulta en su moreno, no. La verdad que es Sí, pero es muy bueno porque eso nos devuelve el tema del mapa y cómo un mapa generalmente buscaba una mirada hegemónica y homogeneizadora, o sea, como un mapa que decía que como demasiada información contradictoria, un pésimo mapa.
sea, no queremos que no sé, que Waze nos diga al mismo tiempo que doblemos a la derecha y no, porque, o sea, como lo que esperamos de un mapa es que sea como homogéneo, si nos va a decir una cosa que nos diga una sola. Entonces, lo interesante de este tipo de mapas es que permiten que la información se superponga de múltiples maneras, y hay estrategias como con calcomanías, con stickers, con post-it, con capas de información como palimpsesto también. Hay mapas súper interesantes como digitales, que son colaborativos y que en el fondo uno coopera en internet directamente, como hay unos mapas sonoros preciosos que son Rainer Hay uno de Miller, sí. Yo puse la oficina. O sea, la oficina de ¿cachai? También existen así y otros como más análogos como estos que son como a un solo local, no son un producto en sí mismo, sino que son una herramienta como para conocer. A nivel metodológico, que me parece súper interesante el mapa, yo nunca he hecho como un mapeo, lo hemos hecho, pero muy escasamente, porque no sabemos bien la técnica, a mí me da como mucho pudor meterme, pero después lo voy a aprender. Pero, ¿cómo lo haces tú? Porque ¿cachai que lo haces por sujetos diferenciados? O sea, por ejemplo, no es lo mismo el mapa que van a hacer unas mujeres adultas mayores o no sé qué, o jubiladas, ¿cachai? O simplemente la diferencia no es la cronológica, si es si crían o no crían, ¿cachai? Sí. ¿Cómo tú buscar esas tensiones? Para que algo signifique lo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, claro, en ese mapa que tú pones ahí, donde los pilares son la sede y no sé qué, claro, con los jóvenes puede ser, pero si las mujeres nunca pueden entrar a la sede jamás va a ser su territorio. Entonces, ¿cómo tú metodológicamente fuerzas a mirar esas diferencias y tenéis esa como metodología de decir, bueno, este mapa lo voy a construir con mujeres, jóvenes, con sujetos, se habla así más? Es una buena pregunta. Lo que pasa es que es un poco distinto cuando uno hace como una investigación académica que planifica, por ejemplo, como a quiénes va, como al grupo target. En este tipo de proyectos de arte comunitario llega quien llega. Y un poco hay que trabajar como con las distintas personas que lleguen. Entonces lo que yo sí he hecho, más que elegir quiénes quiero que participen, es forzar como, por ejemplo, acá hicimos mapeos colaborativos con gente que bien adulta mayor y jóvenes inmigrantes, y trabajaron juntos. Y era bien interesante porque ahí todo el rato había fricciones, porque las señoras más adultas mayores consideraban que nadie que llevara viviendo menos de 50 años no tenía derecho a decir nada. Como no podía como, pero tú llegaste hace 30 años. O legitimar cualquier visión que no fuera como del paleolítico. Entonces fue súper interesante como, bueno, ahí hubo que hacer como un pequeño trabajo de mediación porque claro, como que eran las patronas de fondo un poco y como que se lo tomaban, pero fue interesante como justamente cómo ir evidenciando esas distintas visiones. A mí eso no se me hubiera ocurrido, que ya escuchar que nadie podía decir nada, el barrio se acababa de llegar, o sea, llevaba poco tiempo, y fuimos cuestionando eso, como habían adolescentes, gente que llevaba pocos años viviendo ahí, sus visiones, su perspectiva de la plaza y todo, también eran súper relevantes y tenían como distintas que decir, a veces parecía, pero había un interés también en conocer eso. Pero por otra cosa, perdón. Sí, eso para mí, ya, ok, me entiendo eso de la que, claro, que hace la convocatoria, eso también pasa, ya, ok. Pero ¿cómo entonces sí el registro de la diferenciación? Eso es gráfico, entonces ahí yo sí esfuerzo como, ok, escribámoslo, o dibujémoslo, o ¿cachai? Perdón, es como súper así, la línea roja es la mujer, el sticker verde, bueno, en este no siempre, ponte tú en este, hubo como, claro, trabajamos con stickers porque era un mapeo de agente, entonces como, claro, aquí hubo como una transmisión a símbolos. Los iconoclasistas tienen un sistema que es con símbolos, entonces tú creas una simbología para las distintas cosas que te interesan investigar, ¿sabes? Como entonces forzáis de alguna manera a que se mapeen ciertas cosas que son de tu interés, pero en estos tipos de mapeo son abiertos, o sea, como en ese caso, por ejemplo, imprimimos los mapas así como los ven, con las calles gris, nomás y los nombres de las calles, y luego la gente dibujaba, escribía, había post-it, era un caos. Pero había mil maneras, no había como una estrategia uniforme de registrar la información. Lo que a mí me importaba y lo que yo cateteaba es como, eso me dijiste, escríbelo o dibújalo, o, ¿cachai? O alguien más que lo hiciera. También pasa eso que hay como secretarias que pasan a tener como el rol de quienes van bajando esto al mapa. Entonces suelen ser instrumentos bien caóticos,
y en muchos sentidos son más sobre el proceso que sobre el resultado. No es tanto el mapa, el objeto mapa, es lo que ocurre en esa conversación de hacerlo lo más interesante y valioso. Pero sí, no sé si respondo porque no son como... no tienen como metodología predeterminada muchas veces, sino que son bien emergentes como la información que se le da. Un proyecto que es como el fondo, decir, pero en salud, y justamente vamos a probar esta metodología. Ahora el otro mes. Súper. El otro mes. Y sí, porque claro, justamente lo que estamos pensando, el proyecto tiene que ver con cuáles son las barreras para que las mujeres hagan actividad física, ¿no? Y nosotros decimos justamente esto, que a veces como, sí, que la cercanía, lo que nosotros tenemos la iluminación, y nos empiezan a parecer que de repente tenemos cercanía, que pueden caminar 7 cuadras, pero que si cruzan Vespucio, aunque le quede al lado, no van a cruzar. O sea, porque esa calle es una barrera infranqueable. Claro. Eso va a aparecer en una mapa. Entonces, claro, hay un montón de barreras que son como de significación que los hombres, o por ejemplo, claro, están los espacios de hacer actividad física en los bandejones centrales de las calles, que es sumamente perverso para las mujeres, porque como que vayan autos pasando, que lleguen a los cabros chicos sea imposible, pero para los jóvenes y todo, que este sea como el espacio donde ellos estén ahí, no les moleste, ¿no? Bueno, ahí también emergen esos tipos de componentes de género, harto, que obviamente no están y de edad, componentes de género, de hecho, sí, en algunos casos emergen ese tipo de cosas, elementos de edad, de género, como cuando trabajamos con niños, ellos tienen como ciertas aprensiones. Hay cosas que les importan, que es muy curioso, y otras que no son como invisibles para ellos. Y cada grupo hace un poco eso, pero claro, es interesante porque justamente son los tipos de informaciones que no contraen en registros como que homogenizan, como encontrar todas estas diferencias. Igual, claro, si uno lo hace como bastante, vaya encontrando como ciertos patrones. O sea, yo creo que uno podría identificar ya, las personas adultas mayores tienden a identificar tal lugar como peligroso, o cosas por el estilo. Sí. Lo que pasa es que a mí personalmente, como lo voy a usar como un proyecto artístico, no me interesa cómo llegar a ese tipo de conclusiones claro, tan cualitativa, entre cualitativa y cuantitativa, sino que es más como levantar distintas informaciones y ver cómo qué está emergiendo y ir como cazando al vuelo ese tipo de sensibilidades para luego trabajar. Esta es una herramienta muy útil para levantar como capas de significación y afectos del territorio que luego uno va como retomando, pero en el fondo te da un diagnóstico. Eso lo podríamos decir, es una súper buena herramienta de diagnóstico para saber cómo, ok, qué está pasando aquí con esta comunidad o con estas colectividades que estamos viendo aquí. Por lo menos a mí me ha resultado, es como un atajo en ese sentido, así me ha servido a mí. Ya voy a terminar de contarles rápidamente como de cómo se sigue dando los proyectos. Entonces, si casi siempre hay una herramienta de mapeo, a veces se retoma más adelante, pero luego viene ya una siguiente fase, en que en los proyectos en los que yo trabajo, en los que les quiero mostrar hoy, lo que trabajamos es un tipo de muralismo que es en cerámica esmaltada. Entonces es un tipo de mural que es permanente, no es un mural pintado que después se borra, sino que es un mural como que no se sale nunca, como el que está en Santa Lucía, en la Gabriela Pintra. Ese tipo de mural, porque puede durar muchos años. Entonces se los cuento porque también eso se habla de como, bueno, en este barrio por ejemplo ya nos conocen porque hemos hecho varios murales, entonces la gente va con una cierta expectativa de técnica. Y que está bien porque, no sé, yo no sabría cómo hacer una obra de teatro con un comunitario, no tengo esa expertise. Entonces lo que ponemos a disposición es nuestra expertise más bien desde las artes visuales, en particular la pintura. Y ahí empezamos a trabajar, claro, como, ok, ¿qué lugares entonces han sido significativos, podrían ser significativos, tanto para levantarlos como tema, como también para instalar obras, para hacer intervenciones en el espacio público en esos lugares? Se empiezan como ya a manejar opciones en la siguiente etapa, y a partir de eso se empiezan a llegar a ciertos temas y a decantar en imágenes, ideas. El collage también me ha resultado como un sistema súper bueno para trabajar con gente, porque la gente le da mucho miedo dibujar, me he dado cuenta, como que hay un temor
no sé, como que traumatizados del colegio, pero dibujar era atroz. Pero en cambio pegar papeles no, pegar cosas no. Entonces como recortar y pegar resulta ser mucho más amigable. Entonces, bueno, ustedes también lo deben saber que la técnica del collage ha funcionado súper bien para ir como diseñando colectivamente, mapeando cosas sin tener que dibujar. Para mí, obvio, hacer modelos, pero me he dado cuenta que eso resulta muy estudiante. Así que ahora estoy como incorporando nuevas técnicas. Y se va trabajando, a veces duran meses esta parte, pero en el fondo vamos llegando como a ciertas ideas de lugares específicos y de cómo podemos intervenirlos para llegar a tema. En el trabajo que estoy haciendo ahora con la Junta de Vecinos, en la Junta de Vecinos del barrio Recreo San Miguel, la Junta está cumpliendo 100 años, la sede vecinal del barrio más o menos. Entonces, la idea que, a la pregunta a la que llegamos es ¿qué le queremos decir a la gente que vengan 100 años más? Esa fue como una pregunta que más o menos convocaba a las personas que estábamos ahí. Entonces fuimos llegando a eso, ahí empezamos a jugar como ya, ¿cómo nos gustaría entonces transmitir esta pregunta y lo que sabemos ahora de estos primeros 100 años del barrio? ¿Cómo se lo heredamos a los de los siguientes 100? Un poco esa era la misión del mural. Entonces, entre todos fuimos como trabajando ideas para el mural, tratando de bajar las collages a imágenes un poco más como... Porque al final, en este caso, hay que hacer un mural. Entonces, tiene que tener una imagen. Y a veces, de hecho, hemos hecho, o sea, como murales súper fragmentarios que son hechos como ya no nos ponemos de acuerdo. Unimos pedacitos, ¿no? Como un puzzle, ¿no? De miles de pedazos diferentes. Pero, claro, eso sirve para algunas cosas, pero si tú querías un mural que sea como, por ejemplo, con una visualidad desde lejos, que sea como algo reconocible más de lejos, necesitáis hacer un diseño. Entonces, ahí le tenemos que vamos bajando. Este es sobre la cancha anterior que yo les contaba, como el de la cancha finalmente el mural tenía que ser para toda la parte de abajo de la cancha. Entonces llegamos a la idea de que, claro, íbamos a hacer como una versión de la cancha súper sintética. Este mural fue hecho con una comunidad de niños. Entonces, luego todas las personitas, los habitantes, lo iban a dibujar en todos los niños donde quisieran, en el fondo. Entonces se hacía como una estructura espacial muy básica que permitiera que todos luego incluyeran sus personas, personajes, acciones. Entonces se generan como distintas estrategias, ¿verdad? Aquí sí que cada comunidad y cada nuevo proyecto es un nuevo desafío. Hay que definir, no hay una sola manera de abordarlo, cómo se va a trabajar ese diseño. Y después ya viene una etapa que es bien como manos a la masa, que hay que construir estos murales. Los murales estos que nosotros trabajamos se hacen con baldosa. Las baldosas las compramos, no las hacemos, las baldosas uno las puede hacer de cerámica, de greda, digamos, pero eso es mucho más pega. Entonces compramos baldosas ya hechas, como baldosas de baño, y se pigmentan con pinturas para cerámica. Y en este caso, después se queman en horno, esos hornos que queman a 1000 grados, que es como para que la pintura se vitrifique, que es como esmaltada en la cerámica. Y después se instalan. Entonces, por ejemplo, este es el mural que estamos haciendo ahora, que mide 8 metros por 3 metros de alto, que es toda una fachada continua de un lugar. Entonces son 1000 y tantas baldosas, cual es un dolor, es como un puzzle, imagínense, de 1000 y tantas piezas, pero escala de 8 metros. Sí, es insoportable. Acá estábamos trabajando, claro, como que ordenar primero y después ponernos a pintar. Entonces, bueno, aquí fue otro caso en que trabajamos en un centro de rehabilitación en el bosque, en donde, muy ingenua, que yo comento, me da risa todas estas cosas ahora que estudio en la universidad y me doy cuenta que hicimos todas las cosas los pecados más terribles. Trabajé con niños, trabajé con gente en situación de discapacidad, con migrantes, toda la gente prohibida para la academia que no les puede como intocable. Con todos ellos trabajamos, y aquí por ejemplo en este proyecto era, claro, un centro de rehabilitación física, no de drogas, sino que como rehabilitación como con quines y ese tipo de personas. Y había mucha gente que tenía Parkinson, que tenía problemas, dificultades como cognitivas, pero otras personas, por ejemplo, eran no videntes.
y nosotros nunca no tenemos idea de nada al respecto, entonces decíamos, ¿y ahora qué hacemos? Nuestro mural es pintado, ¿qué hacemos para que la gente no obviamente pueda colaborar? Y tuvimos que inventar soluciones como en el momento, como en vez de dibujar entonces con lápiz y papel o sobre la baldosa, ya se nos ocurrió ya esa plancha de aluminio del súper como para tarea escolar y con un punzón. Ya, acá ya sí, ya, y después, en vez de la baldosa que ya venden lista, bueno, la hicimos de greda, porque entonces ahora van a tener que tener relieve, entonces como que las soluciones son emergentes, ¿cachai? No hay como un manual de cómo se hace esta cuestión, o por lo menos nosotros no somos muy estudiosos, parece. Y siempre es en equipo, eso es súper importante también, como estos proyectos nunca se hacen de una persona, o sea, porque siempre hay participantes, pero también porque siempre hay equipo. Yo tengo una socia para hacer estos proyectos desde hace ya varios años, pero además de mi socia, cada vez que trabajamos juntas, metemos a más gente, o sea, como metemos a alguien por tu local siempre. Alguien que sea del barrio, que conozca toda la calle y a la gente, cosa que ayude como a la convocatoria y eso. Ahora tengo una asistente que es una psicóloga comunitaria, porque necesito que me ayude a hacer las entrevistas y cosas que yo no sé hacer, no tengo esa expertise, digamos. Entonces siempre se hacen en equipo. Y ahí entre el equipo siempre se solucionan estas cosas como chuta ya, anda al súper y compra la plancha de aluminio para que el señor pueda dibujar y cosas así. Entonces, también en ese sentido yo creo que lo más interesante quizás de estos proyectos es que son un desafío constante que no tienen, a diferencia de otras prácticas artísticas que tienen como maneras más reguladas de solucionarse. Acá no todas las soluciones están por verse, digamos, incluso a veces hemos trabajado con materialidades distintas a estas, o sea, si es que se decide que no queremos hacer eso, hemos trabajado pintando directamente el muro, y bueno, yo en otro momento inventé otros que eran un mapa de tela que se desplegaba en el suelo, o sea, como que hay que inventar las soluciones a la medida de los problemas que van surgiendo. Y bueno, esta ya es la etapa final de los murales, cuando ya se pintan con la comunidad y todos han decidido el espacio, se han decidido más o menos los bocetos, y todos participan en la pintura y son, bueno, a veces quedan como, también se nota que son distintas manos, eso a mí me gusta harto, me han preguntado como, pero se ve raro, ¿no? Como que lo pintan muchas personas y a veces personas que no saben. Yo creo que eso es lo más entretenido que tiene, que uno lo mira de cerca y se nota que lo pintaron distinta gente. Ya, entonces vienen los momentos de la instalación, que son también eventos sociales en sí mismos. Cuando se instalan los murales se convoca a todos los participantes que van a ayudar, a trabajar. Entonces ahí hay como otro momento en que se aprende y todos participan y aprenden esto como de poner cerámica, que es como la del baño, con becrón se pone la cerámica, después se pone el fragua y todo eso también es como... ¿Y eso pasa ahí? O sea, no hay alguna capacitación previa, no, es ahí. No, todo ocurre ahí. O sea, todo era así como a la que te crían. Pero yo he aprendido que pegar la cerámica en el horizontal es súper difícil. Vertical menos, o sea, el horizontal. Vertical es difícil. Pero menos que porque no se quebra, porque como no la vayas a pisar, ponerla en el suelo es peor, porque si te queda mal pegada, la quebráis, pero en la pared... Pero bien, no, hasta así, no, sí, hay que ir haciéndolo con cuidadito, pero hay que hacerlo nomás. Hay que hacerlo. Es más difícil por el maestro que te peguen. Sí, igual cuando hemos trabajado para esto, para los montajes, casi siempre invitamos a un amigo que es artista y que lo hace bacán, entonces le pagamos y todo para que nos ayude en esa parte. Porque como que, claro, ahora ya lo hacemos entre todos, pero yo aprendí haciéndolo, ¿cachai? Contratamos que nos ayudaba y así como copiándolo y todo aprendimos que hay que poner un palito abajo, un montón de cosas técnicas, cómo se fragua. O sea, sí, tiene un aspecto de conocimiento técnico que también es lo que muchas veces atrae a la gente a participar, porque si fuera yo creo que pintura así como látex sobre muro, no sé si atraería tanto, por ejemplo, a adultos mayores. La técnica también atrae a adultos mayores. Ya, y por último, para ir cerrando esta parte, siempre hay como una instancia que se hace público esto y que yo lo encuentro súper importante, porque ahí de nuevo se convoca a la comunidad como entera,
no sé, por el caso de los niños que tienen familia, o en general, la gente que participó convoca a su gente, y se convoca también a autoridades, se convoca, no sé, a los alcaldes, a la persona encargada de cultura, pero también del Ministerio de Cultura. Estos proyectos casi todos vienen del Ministerio de Cultura, Artes y Patrimonio, ya sea de las residencias de Red Cultura, que lamentablemente se acaban, porque eran programas como orientado a arte comunitario, o bien Fondar, son básicamente Fondar. Y entonces intentamos darle visibilidad pública y como sobre todo para la comunidad que está participando, que vengan personas que les sirvan. Entonces acá, por ejemplo, en este proyecto que era el de los niños, uno de los murales era sobre una plaza, que es la única plaza que hay ahí en el barrio, no la de la cancha, este era otro mural, que era sobre la plaza, y resulta que la plaza se la tomaban los feriantes. Entonces los feriantes ponían los camiones arriba y han roto 1000 veces los juegos de los niños. Entonces era como una demanda. El mural mismo era la visión como cómo nos gustaría la plaza. La pregunta que unía ahí era cómo nos gustaría la plaza, y era como bien fragmentada, y tenía como los niños pintaron cada uno en su baldosa. Y de alguna manera es una demanda, en el fondo como la plaza debería pertenecerle a los niños, y los feriantes deberían resguardar este espacio, respetar ese espacio como privilegiado de la infancia del barrio. Entonces cuando fue el alcalde, claro, se le planteó súper claramente que eso era lo que se quería, se hizo un compromiso de una mantención de la plaza. En otro caso, ese también es de Cerro Navia, es con la gente del otro mural, que bueno, o sea, la gente en situación de discapacidad sí que está invisibilizada, o sea, ellos sí que realmente había que dar como visibilidad, entonces ahí hicimos como un esfuerzo de traer prensa y todo eso, que era muy importante. Pero lo que les quería contar era, claro, en este caso, que fue en el primer trabajo en 2016-17 en San Miguel, se armó durante la práctica de arte comunitario una agrupación cultural que ayudamos a gestionar una personalidad jurídica, se llama la Ronda de San Miguel, porque la idea era que ellos continuaran como con esta práctica una vez que se acabara la plata del proyecto. Entonces, lo que se logró a partir de la inauguración de este circuito mural que se generó ahí es que, claro, fuera el alcalde y fuera en ese minuto la ministra o la encargada de visuales del Ministerio de Cultura y todo, y se hizo un convenio para que les pasaran en comodato una casa que quedó de taller hasta el día de hoy. Y eso fue genial, porque gracias a que tenían un espacio, eso hizo que, claro, ya después no tenían mucha plata, pero por lo menos hasta el día de hoy hacen talleres porque tienen el espacio. ¿Cachai? Tener el espacio era demasiado importante. Entonces, en este tipo de instancias se hace como trabajo de gestión también. Por eso es que lo menciono como un hito que organizamos mucho y tratamos de difundirlo mucho para que pasen cosas, para que realmente las demandas más políticas puedan ser como expresadas y ojalá concretadas, o sea, en lo posible, digamos, materializadas en efectos. Ya, pero ahí quería como terminar la historia más o menos de cómo se dan estas experiencias en las que yo he participado de arte comunitario, porque creo que nada, o sea, porque son las que yo conozco mejor, así que mejor le hablo de lo que conozco. No sé si tienen alguna pregunta o comentario a propósito de esto. No, bueno, muchas gracias, está muy bacán todos los trabajos, y lo que encuentro muy bonito es que, bueno, aquí quizás me pongo más teórica, pero yo trabajo en autores que es anglosajones y es Karen Barad. Entonces pensaba a partir de cómo pensar en el mapeo, que no el trabajo en el mapa solo en el consenso, y que tú decías que la práctica igual eso termina la plasticidad, digamos, de los materiales, permite acoger esas cosas. Pensaba en cómo trabajar con el recurso del patrón distractivo, de que el mapa es un fenómeno de distracción en ese sentido, y por lo tanto no preexisten los límites de cuál es el arte, qué es lo social, pensaba en esa polarización, sino cómo emergen en el fenómeno de estar ahí en ese momento, como emerge también el territorio. Y ese patrón de distracción pensaba en quizás cómo superponer el patrón que surgió de este grupo, quizás luego con el otro, y ahí entonces
entonces poder ver cómo un territorio, un mapa, un patrón afecta al otro y se puede recoger también esas huellas. O sea, puede ser como un ejercicio muy bonito también, aprovechando esa plasticidad de los materiales. Entonces pensaba que este concepto de repente, o ahí para el doctorado, de repente podría ir también como podría funcionar esa perspectiva de la distracción. Sí, no lo había considerado. Había considerado lo de la interacción como... El concepto de interacción, claro. Pero pensaba como el patrón que justamente lo que busca es mapear, son huellas de las diferencias más que del consenso. Entonces me encontraba muy ahí pertinente para eso. Sí, súper buena idea. Lo pueden aplicar ahora mismo. Ya. ¿Alguien más que quiere comentar algo? Preguntar. Yo sé que fue súper expresa, pero era como para dar una pincelada. Quizás para el doctorado también, pensando que como quizás en la etapa 1 de llamar a conocer, como buscar esa tecnología de la academia que es y yo creo que lo que tú estás diciendo es bien como antropológico, entonces como se llama recorrido comentado, nosotros en el terremoto donde se cayó todo, nos fuimos a la zona 0 en el 2010 y no quedó nada, absolutamente nada, porque fuimos a la zona que quedó todo dotado y también sin 2010, así como sin saber nada, yo no sabía nada de esto, y era como que hicimos un mapa con los niños y ellos hicieron, nosotros fuimos a Pumaní, que es muy cerca de Chile, en la costa de la sexta región, por ahí. Y ellos hicieron sus propios mapas y lo elaboraron y todo, y las historias, y después y aparecieron sus lugares. Y en el otro, bueno, y lo que nos ayudó mucho fue los recorridos comentados, y así le llamábamos, ¿no? Y salíamos a caminar por esos espacios, había muchas ruinas, pero que claro, yo decía, oye, aquí hay una ruina, y esas personas me decían, bueno, aquí está mi casa, no sé qué, entonces, ¿cachai? Lo que para mí era ruina o destrucción, esa gente podía ver más cosas. O sea, en ese recorrido comentado, entonces creo que como así como para estrategia, me parece que la academia es bien pesada con esas cosas. Quizás esa primera etapa también llamarla como cambiar estos lenguajes que después son como estos lenguajes que la academia nos pone como cortapiso. Yo creo que hacer esa así como primera etapa de conocerlo, que me parece que es eso en realidad, ¿cachai? Pero una primera etapa psicológica que ¿cachai? Eso la antropología tiene, eso mismo que tú tienes, pero tiene como que no tiene mucha legitimidad la antropología, pero tiene un discurso. Crear el rapport. Claro, ¿cachai? Que tiene ese lenguaje, por ejemplo, que podría entrar más, porque yo creo que la academia es bien perversa con desechar estas cosas. Sí, no, tiene toda la razón. En la nominalización. Sí, no, me ha costado harto como academizar las maneras de hablar y como jugar con esas reglas del juego. O sea, sí tradicional, yo creo que ahí tenemos que ser como lo suficientemente estratégico, ¿no? Sí, no, hay que ser estratégico porque es como traducir, o sea, como digo esta misma cosa en un lenguaje que suene más serio. Claro. Me ha corregido, si una de mis profesores me corrige siempre, me dice que tienes que ponerlo de una manera formal. Claro, como que mi esfuerzo como profesora es justamente decir las cosas complicadas de manera simple. Entonces es como lo contrario, como digo algo simple de manera complicada para que cuando lo lean los sociólogos les guste. Pero sí caer en eso, yo creo que esas son tradiciones como bien malinchísticas que no nos traicionan tanto. No, yo te cuento todo, o sea, que hay que tener herramientas para jugar en todos los canchas. Si no nos desacreditan las investigaciones, no, eso es lo que no podemos dejar. Sí. No, te lo creo, es verdad. O sea, como que es muy absurdo que a veces, claro, con pequeñas maneras de explicar o conceptos, puede deslegitimarse o legitimarse la misma cosa. Sí, pero también hay que explicarla, claro, con la palabra adecuada. Si en verdad yo creo, claro, si estoy en un doctorado de ciencias sociales, tengo que usar la palabra adecuada, ¿no? Yo estaba pensando también como volviendo como al primer impulso de la actividad en general que estamos pensando hoy, que tiene que ver con esto de las prácticas docentes y de que hay un montón de cosas aquí que tú nos has compartido que también nos siguen para nosotros ir como armando este como canasto que tenemos donde vamos sacando y
cosas que se nos ocurren, que vimos en otro lugar, que no sé, como lo que también lo del tendedero, ¿no? Un artista hizo, y entonces vamos a ir juntando materiales. Entonces me parece que acá hay mucho material, y poniéndolo en relación con lo que acaba de decir Carolina, con lo que está pasando en este momento, también algo que se me quedó dando vuelta del bloque anterior en relación a la estructura en la que nos tenemos que mover como docentes dentro de la universidad y de la cuestión de la evaluación, ¿no? que es un espacio que sigue siendo como muy rígido, o sea, no podemos prescindir de eso, ¿no? que tiene números, que tiene, después de un número esa persona reprueba, no sé, como cuestiones que son como muy rígidas. Y que son difíciles, sobre todo cuando estamos tratando de utilizar otras metodologías, otras maneras de representar conocimiento, otras maneras de validar la producción de conocimiento desde el lugar de estudiante, desde que circula, ¿no? Como que sea un espacio en el que realmente hay algo que ocurre, ¿no? Que sí pasa, que no simplemente, bueno, estos son los contenidos, la persona lo sabe o no lo sabe, ¿no? Sino que algo está ocurriendo en ese lugar, se produce algo, crece. Entonces también lo pensaba en ese sentido, ¿no? Como está, no sé, como una analogía entre como discurso y criterios académicos para una investigación de este tipo que tiene que entrar entonces en la lógica de ser una tesis de doctorado, o también usar estas prácticas dentro del aula, en esas experiencias y procesos donde después tenemos que llevarlos a una evaluación que también tenemos que ser creativas ahí, o creatives, pero que tenemos límites, ¿no? Que finalmente dan una cifra que determina ciertas cosas de una manera muy arbitraria también. Entonces, nada, solo para poner como el problema ahí, ¿no? Sí. No, que yo cuatro cosas, me he dado clases como de, claro, de creación como libre, entonces como, y me piden rúbrica, y yo hago rúbrica, y después por supuesto están todos disconformes, porque, o sea, por ejemplo, un criterio que por lo menos para mí, creo que en general para mis colegas del área de la arte es importante, es el grado de experimentación, o sea, como de experimentalidad. Entonces, que no necesariamente que el resultado sea óptimo, sino que en el proceso uno note que hubo como un intento de salir del lugar de confort y hacer cosas distintas, como probar materiales, aunque el resultado sea malo. Entonces, yo como constantemente intento fijarme en eso, de que incluso cuando la obra que presentan, por ejemplo, a veces es bien espantosa, pero realmente respecto sobre todo a la entrega anterior, hizo algo totalmente distinto, probó un material que llegó hasta el fin, no sé, se quería trabajar con melamina y al final picó la melamina en pedacitos, millones de pedacitos, y quedó un polvo que no sirve para nada, pero no importa porque hizo como hasta el final el camino, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, ese a mí me parece que es un criterio que en general para este tipo de métodos experimentales se podría aplicar, como cuánto te atreves a probar cosas, o sea, cuánto de tu energía, porque al final es eso, cuánta de tu creatividad inviertes en ese proceso. No tanto necesariamente en el resultado que sea exitoso o no, pero durante el proceso. Entonces yo por lo menos considero bastante ese criterio para evaluar procesos que tienen un valor como en el aprendizaje más que en el producto. El grado de experimentación para mí es un criterio importante. Entonces a veces a alguien le va bien con un producto menos bueno que el de al lado. Yo le explico. Lo que pasa es que esta persona antes hizo algo A y ahora llegó hasta la letra Y. ¿Cachai? Tú antes estabas ahí no sé, en Y llegaste a Z. Entonces no te fue tan bien porque tú realmente diste un pasito pequeñito. Entonces se pegó un tremendo salto. ¿Cachai? Como eso por lo menos, bueno, por supuesto nunca están conformes, pero yo lo encuentro no, creo que puedo explicar como más el criterio pedagógico de eso, más que porque hay gente que tiene como más habilidades y entonces logra muchos resultados con poco esfuerzo. Y encuentro que premiar constantemente como ese tipo de resultados no ayuda mucho a salirse del lugar seguro. Prefiero que la persona que ya tiene muchas habilidades en algo haga algo distinto para lo que tiene menos habilidades y pruebe más. Como estamos en la universidad, entonces ese es como mi espíritu, como estamos para probar cosas, si era para quedarse en lo que uno ya sabe, pues si queda en la casa. Claro, yo creo que cuando son cruciales que nos llevan como a otra lectura, en realidad, yo pienso que, claro,
O sea, claro, nosotros que estamos metidos en la academia y revisamos tesis de pregrado, máster, doctorado, claro, como que uno nunca puede evaluar el fracaso, o sea, ¿me entiendes o no? O sea, como que además que el fracaso no es fracaso, y yo creo que eso es lo muy... bueno, que yo he integrado ya en Portugal. Sí, bueno, todo. O sea, el pregrado me importa una raja como que no ojo, entonces el fracaso para mí son éxitos rotundos, ¿sí? Éxitos rotundos. Tenéis como más libertad, ni tanta articulación, más gente, no sé qué, como el pregrado, como que ven. Entonces la evaluación empezó a ser libre y ahora estoy metiendo en el magíster, estoy como entrando ahí. Y es muy bonito lo que pasa, porque efectivamente cuando uno evalúa bien los fracasos, los saltos cualitativos que Sí, eso es lo que pasa, que no hay que castigarlo, porque si no la gente no se atreve. Ese fracaso es un paso, es una necesidad. Sí, por un derecho humano. Hay un sociólogo, creo que italiano, se llama Dario Martuchelli, que habla de la prueba y la oración. ¿Es sociólogo? Sí, Martuchelli, sí. Estamos hablando de la peruana. Sí, no de francés. Y sí, a ver, la catedral fue peruana. Y dice que esto de la medición y la prueba, ¿no? Que cualquier cosa puede interferir en tu proceso de aprendizaje para esa estructura de evaluación. Pero esa estructura de evaluación no quiere decir que tú no hayas aprendido antes de la prueba o después de la prueba. Y a mí me resonó mucho porque yo nunca fui de las mejores notas. Sin embargo, siempre aprendí para la vida. No aprendí a dar la nota porque era como, bueno, en realidad esto igual la cagué porque después no saqué buen ranking, pero esa es otra historia. Pero sí me hace mucho sentido esto de, a ver, lo que denominamos como seres humanos en este aparato cuantitativo como error, la verdad es que es solo aprendizaje. Y mi expertise como, o más bien expertise, no, experiencia activista, que ahora me acuerdo de otra cosa que habíamos hablado, que había hablado atrás, de esto de cuando no se ponen de acuerdo las personas y todo. Creo que es súper importante también plasmar los disensos, así como el error, o como lo que denominamos error. Porque siempre va a ser raro que empecemos a pensar, todo es igual. O sea, es que yo creo que, o sea, yo no quiero abandonar la nota porque encuentro que la nota es un lugar común, lo que pasa es que claro, no hay que darle esa como jerarquía de aplastamiento, no sé, como el castigo, ¿cachai? Yo creo que es eso, pero por ejemplo, yo estudié en los años 80 en un colegio de monja y siempre, o sea, sin ningún afán de mucha transformación, siempre todas las personas mujeres localizaban la posibilidad de, así como ya, voy a poner 5 notas, la mala se borra, ¿me entiendes? No, te permitía, y esa hora fue maravillosa porque yo con ellas, o sea, sin hablar de feminismo, nada, con ellas aprendí que estaba en un proceso evaluativo eso, ¿no? Entonces como que mirar si no, ya si usted no se queda, pero ya, ¿cachai? Es como que no, había como una protección que no era castigo, ¿cachai? Entonces yo creo que también hay como, y en estas cosas cuando uno hace las investigaciones naturales, son ignoros, en realidad los procesos de los ejercicios naturales, por eso yo creo que hay como, me pasa que claro, a mí me gusta mucho lo que hace, claro, el tema es como que esto no se hablaste, ¿no? Que no se hablaste de una academia y que al final no esté luchando como con estas cosas. O sea, hay que estar luchando, pero ¿sabes qué creo yo también que otro factor clave es que también en el arte como que lo metemos harto en la reflexividad? Porque una cosa también como que a veces yo me he dado cuenta, porque yo como profesora noto que algo es increíble, o sea, como me parece que aunque sea un error, es una experimentación genial y no sé qué, pero la persona que la hizo no tiene conciencia alguna de eso, de por qué eso es increíble. Entonces, como que también en las evaluaciones considero harto cómo esa persona puede tomar conciencia y como empoderarse de sus propios procesos. Ese también es un factor como súper importante y eso mido en muchos de mis cursos, en los teóricos sobre todo, a principio de semestre, antes de la primera clase, le hago escribir como las expectativas del curso, sin saber nada. Ideal que no hayan leído el programa, como la mayoría. Entonces que no sepan nada del curso. ¿Qué espero de aprender de este curso sin saber nada? Les digo, no me la tienen que mostrar a mí, ustedes.
escriban de verdad lo que piensan de este curso que va a pasar. Y después entonces que revisen esa expectativa al final y comenten como en base a eso, esta cuestión se adecuó o no, por qué, a dónde. Yo me imaginaba que iba a ir hacia allá y se fue para este otro lado, y como ese grado de reflexividad me parece mucho más relevante que los contenidos específicos del curso, ¿cachai? En general ahí valoran poner en valor algún conocimiento que adquirieron en el curso, alguna habilidad que adquirieron en el curso, pero la capacidad de poder mirar sus propios procesos y como empoderarse de ellos me parece demasiado más valiosa que cualquier contenido específico. Entonces ese es otro criterio que yo ocupo harto en mis cursos, y el arte en general, como que en las artes visuales todo es como discurso, tú puedes presentar cualquier cosa y si la defendís bien te va bien, ese es como el mito, ¿cachai? Entonces se aprovecha esa capacidad como de discursividad y reflexividad, pero de una manera más honesta, o sea, no quiero que me la vendáis, ¿cachai? Quiero que como sinceramente podáis valorar como en qué parte como te perdiste y te equivocaste y después, bueno, a partir de eso te fuiste para otro lado. Ese tipo de cosas como en las memorias que yo veo con mis estudiantes de pregrado, valoro ese tipo de cosas, como la reflexividad sobre sus propios procesos, independiente de los productos, como que puedan mirarlo y rescatar cosas y reconocer que pudieron hacer distinto también. Yo creo que igual eso es como más transversal, no creo que aplique solo a las artes. Oye, pucha, van a ser las 5, no sé si hacemos el ejercicio de mapeo, porque a las 5:30 es lo de la Ana. No sé, la conversación estaba súper bien, así que me dio lata pararla porque estaban como ahora último de la docencia. Sobre todo si crees que alcanzamos a hacer algo, porque... O sea, podemos hacer algo del tiempo que queramos, pero obviamente es como una energía que hay que poner a circular. La propuesta que yo iba a hacer, no sé quiénes de aquí son de este campus, pero me parece que la mayoría lo conocen por lo menos, bastante. Entonces mi propuesta iba a ser como hacer un mapeo. Era como un mapeo como más afectivo y como de cómo se habita el campo, qué lugares habitan y por qué, cuáles espacios piensan que van a extrañar cuando ya no vengan, en qué sitio encuentran paz, cómo se conectan con estos lugares. Era un ejercicio más bien pensado como una media hora, en verdad, no tan corto, pero no sé si quieren que le demos un intento. Puede ser verbal. O sea, yo creo que voy a poner una parte, claro, si no, no vamos, ¿no? Sí, yo estaba un poco... Sí, pero me parece súper interesante poder hacerlo ahora, lo que es como volver a... Porque lo primero que se me ocurre es como juntarnos otro día y lo hacemos, es una material, pero eso significa coordinar todo el tiempo, necesitaría estar acá, no, pero podemos, mira, lo que podemos conversar es, en el fondo, como conversar. Y que quiera ser virtual, compartir. Bueno, en el Zoom yo hice todas estas cosas, las tuvimos que hacer, que no lo hacíamos por la pantalla compartida. Va en contra de todo lo que dijimos antes. No, pero también, ¿no? Sí, el walking, tanto esto va en el momento de la pandemia. Pero lo que les quería comentar en todo caso es que yo creo que para hacer estos ejercicios de mapeo es súper útil bajarlo a preguntas muy concretas, como estas, yo, claro, la traté de pensar preguntas que fueran relevantes para este contexto, pero cosas como específicas, como dónde me encuentro con mi amigo, qué lugares evito, a propósito de que queremos levantar como un conocimiento local. Si queremos como hablar más de efectividad, podríamos relacionarlo específicamente a emociones, dónde encuentro paz, dónde me estreso, no sé, qué lugares me dan miedo, como qué recorrido hago cuando quiero, no sé, cuando quiero irme rápido, cuando no quiero saludar a la gente, ¿no? Como ese tipo de preguntas. Entonces, no solamente tiene que ver con localizar lugares, sino que también con localizar, si es que a veces son formas de habitar, de recorrer, de relacionarse. Y eso es súper interesante porque, claro, la información que se puede levantar es relacional, no es solo como dónde está el kiosco, sino que como por qué la gente va al kiosco y del kiosco cómo se circula en este espacio. Entonces, es súper importante las preguntas que uno usa para guiar estos ejercicios
Porque si uno dice hagamos un mapeo colectivo del campus o de lo que sea, todos van a quedar flojos. Entonces hay que hacer preguntas muy concretas como para ir situando, ¿cachai? Como ahora hace muy poquito me invitaron a Antumapo, que nunca había ido, a trabajar con la gente de agronomía y recursos naturales. Hicimos un ejercicio de mapeo del campus y resultó súper bien. Bueno, igual que ellos tienen como conocimientos de geografía, pero no habían hecho un mapeo colaborativo y fue súper interesante, claro, porque de verdad que tomaron uno, hicimos un solo mapa entre mucha gente, pero como estas mismas preguntas y después una cosa iba gatillando a la otra, porque alguien decía, mira, yo voy aquí, qué sé yo, a la palmera para juntarme con mi amigo, no sé qué, y otro decía, no, pues yo voy a este otro. Entonces, en el fondo, cada cosa que alguien iba aportando gatillaba en otra persona una reacción. Que significaba un siguiente lugar y después otro, y después siempre nos falta la gente que como que le da el toque y dice, pero esto no tiene sentido espacial, se trata de organizar todo como en el espacio. Es súper entretenido como en el fondo, al hacerlo, empieza uno como que echa a correr una bolita que empieza a producir reacciones. Y a veces, bueno, si quedan como en punto en blanco, están estas preguntas. Entonces siempre hay que tener estas preguntas preparadas para que si es que la gente como que no está como funcionando por sí solo, ir motivando. Déjame hablar de cosa. No, esta la inventé yo porque era lo que se me ocurrió para ahora acá, pero en el fondo creo que depende de... Ahí sí, ponte tú, si tú lo estás usando como metodología de investigación, tenés que alinearla con tu objetivo de investigación, pero podéis hacer la pregunta que queráis. O sea, si tú lo que queréis ver, por ejemplo, las señoras que hacen deporte, les podríais preguntar, claro, específicamente sobre los lugares como que acuden por las distintas, como a dónde voy cuando quiero descansar un rato, qué espacio público, a dónde voy para tal otra cosa, cómo recorro esta... Estamos haciendo eso. Quería saber si había como en los mapeos, habían como preguntas guías también de autoría. Busca el iconoclasta. Sí, el de los iconoclastas. Se escucha que viene no, pero ya, pero el de los iconoclastas, pero en el fondo las preguntas son justamente lo que no hay como estándar, porque en verdad depende, pero sí, claro, los iconoclastas son sociólogos y tienen entonces como una aproximación más desde como la investigación a los mapeos, y eso yo creo que puede ser interesante, porque también hay varios artistas y toda esta metodología como de cuerpo-territorio, como de mapeo a partir del cuerpo, también tiene algo que ver con eso. Claro, desde el mapeo corporal, pero en el fondo que mapeo el propio cuerpo como un territorio, identifico los lugares donde, no sé, donde se pone la ansiedad, donde se pone la angustia. También es otra manera de usar esta herramienta, considero yo, una derivación del mapeo colectivo, pero hacia lo corporal. Y también es muy útil, pero yo creo claro, que las preguntas tienen que ser como muy específicas, algo que pueda responder cualquier persona. Como si nos ponemos muy abstracto, se pone difícil de responder. Bueno, ahora estoy aprendiendo todo eso también con las entrevistas y todo, pero los mapeos también, porque preguntar cosas territorializables primero. Bueno, yo creo que tal vez sería demasiado alburado. No, ahora no, ya no. Porque tenemos que a las 5:30 comienza la conversación informática y está quedando un tiempo también de que el aire entre nuestras cabezas. Pero yo sí pienso que tal vez podemos pensar para en ello alguna actividad que sea solo todo práctico y quienes puedan se sumen, no sé, estoy como dándole vuelta a algo que... Chao, muchas gracias Camila, que podría ser también Camila, sí, o sea, yo creo que podemos pensar en una jornada donde todo es práctico. Sería súper entretenido, nos dirigimos a cosas y todas las que puedan venir a estar acá sería maravilloso. Yo sé que no siempre se puede coincidir los mismos horarios todo el mundo, pero yo creo que podemos intentarlo. Pero sí, y ahí te volvemos a invitar y hacemos la parte práctica de esto ya teniendo en mente, tal vez si llega gente que no estuvo en esta parte, podría ser algo mucho más rápido de lo que vamos a hacer y hagamos al tiempo. Se puede entrar de una. Sí, pero es súper interesante, claro, la posibilidad de ir compartiendo más metodologías prácticas
para la docencia y la investigación, porque realmente, claro, ahora hay una apertura, pero no necesariamente hay como tanto que echarle mano. Creo que, bueno, desde la arte hay algo que aportar. O sea, eso he notado yo, ahora en mi experiencia, por lo menos estudiando este doctorado, es que he notado, a pesar de mis expectativas, he notado más bien bastante apertura a metodologías del arte. Fíjate, no he sentido, yo pensé que iba a haber mucha más resistencia, y a veces hay gente que no la entiende, pero aún así las escucha y como las trata de incorporar, como de atender, digamos, no se Sí, queda. paradójicamente con el mundo de la salud. No sé si la entienden tanto, pero es una cosa. Sí, el mundo de la salud más. No, pero hemos podido hablar mucho mejor con las ciencias sociales. Ay, sí. Mira. Curioso. Oye, bueno, ya muchas gracias.